Hola compañeros, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Vengo saliendo ahorita de audiencia, como les había comentado. Entonces, por esa razón, me tardé un poquito para conectarme, porque digamos, me alejé un poquito del reclusorio. Entonces, ahorita voy manejando hacia la casa, pero no quiero hacerlos esperar. Entonces, vamos a platicar algunas cuestiones. Perdón por ahorita tener apagada la cámara, pero para que no vayamos a tener interferencia o problemas con la red, porque aquí es un poquito, digamos, lenta. Entonces, para que no vaya a haber ningún inconveniente, pero ya inmediatamente que llegue a la casa, que serán unos 10, 12 minutitos, ya continuaremos con nuestra sesión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vengo aquí platicando con la maestra María Lucía Viña Alanís. Antes de cualquier otra cosa, quiero comentarles que es muy importante que no les falte ningún documento o antecedente, y en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, inmediatamente comuníquense con ella. Ella nos está apoyando ahorita porque es la que tiene la firma autorizada con la UNOVA y con la Secretaría de Educación Pública. Sí, también debo comentarles que ya en los próximos días, es decir, yo creo que en esta semana, la maestra María Lucía les va a dar el costo de la titulación, y para que si ustedes quieren vayan empezando a abonar. Digamos, el programa termina en el mes de agosto. Sin embargo, el proceso de titulación se haría en el mes de diciembre por la cuestión de la carta pasante de maestros y varios requisitos adicionales. Entonces, para que no vaya a haber ningún inconveniente, ustedes pueden ir viendo esas cuestiones prácticamente con un año de anticipación. Entonces, igual la elaboración de la tesis, es importante que ya sea que hagamos digamos, una clase extraordinaria para hablar respecto de la metodología de investigación, para que ustedes sepan cuáles son los requisitos que deban cubrir, y sobre eso ustedes ya puedan elaborar su documento recepcional de la maestría en mecanismos alternativos de solución de controversias. Sí, entonces, creo que han tenido una buena plantilla docente. Han sido muchísimas materias que componen el plan, y pues el objetivo es darles el mayor número de información en el menor número de tiempo posible, ¿sí? Es decir, que ustedes puedan tener, digamos, todo ese bagaje de conocimientos. ¿Listos? Entonces, si tienen ustedes alguna pregunta, no los pueden hacer, ya sea a un servidor o a la profesora María Lucía Viña Alanís. Entonces, estamos pendientes para cualquier tipo de situaciones. ¿Listos? Y en la, digamos, ahorita está como también nuestro enlace, que seguramente ya se podrán haber dado cuenta. eh, la licenciada Carolina Andrade Ortega se integró al equipo de trabajo hace unos cuantos días. Entonces, para que también cualquier duda que tengan, pues estamos al pendiente, y basta con que ustedes nos escriban al WhatsApp, o ya sea del grupo o de manera particular, para que les vayamos dando seguimiento. ¿Listos? Bien, ahora también Doctor, debo comentarles bueno, en este caso, el tema de la maestría, solamente la única forma de titulación que nos autorizaron fue la de tesis y examen profesional, ¿sí? Es decir, no hay otra forma de titularse, para que para que no nos quedemos atrás. El objetivo es de que, además del enorme esfuerzo que hacen ustedes todos los martes y jueves
y a veces los miércoles, ¿sí? De que ustedes puedan llevar a cabo, digamos, estas cuestiones, estas materias y no dejen truncos sus estudios profesionales. El objetivo es de que al finalizar el programa, pues todos estemos terminando estas circunstancias. ¿Sale? Entonces, gracias. Entonces vamos a continuar. Sí, en la sesión pasada estábamos viendo el tema de la gnoseología, la epistemología, la axiología y el tema de la ética, digamos, como parámetros o como parte de la filosofía que se debe aplicar en los mecanismos alternos de solución de controversias. Sí, a ver, por ahí vi, antes de continuar, por ahí vi, adelante, Luis Enrique, prende micrófono. Sí, es que no vi tu manita, por eso, perdón. Sí. Buenas noches, doctor. No, no levanté la manita, hablé. Mire, ahorita hablando sobre la tesis, yo sí Ajá. tengo dos dudas, ¿verdad? Una, eh, cuando nos mencionó en la clase pasada, antepasada, dijo que eran 120 cuartillas o 150 cuartillas, ¿verdad? Sí, de 120 a 150 cuartillas aproximadamente. Ok. Y ahorita escuchando las indicaciones que nos está dando, que Ajá. es por tesis y por examen profesional, en la cuestión de la tesis, ¿cuántos juegos van a pedir? Ah, ya. Bueno, ahora ya se pide la tesis de manera electrónica, Ah, ya se digital. entrega de manera digital, Ah, ok. pero yo todavía soy de esos de la antigüita, me gusta conservar los libros. Sí. Entonces, yo regularmente les pedimos 5 ejemplares. Ah, ok, ok. Sí, para Sí. contemplar también los gastos de impresión, ¿verdad? Ajá, sí, pero eso es muy accesible, Luis Enrique. Eso es, digo, Ujú. yo acabo de presentar otro doctorado hace un poquito de tiempo. De hecho, está pendiente mi nueva cédula Sí. profesional. Em, Ah, ok. Creo que me costó 1,800, sí, Ah, ok, como ok. 1,800 los 5 ejemplares de tesis. O sea, es una cosa de nada. Sí. Sí, 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 pero Pero no me lo pedían electrónico, digo, físico, ya me lo pedían todo electrónico. ah, ok, Pero, ok. digo, en las tesis soy un poquito a la antigüita porque tengo ya todo un anaquel lleno de tesis. Ah, está bien. Entonces, Ya, por eso, y hay otra, algunas cosas otra que son muy... cuestión que Adelante. tengo duda ahí. Eh, yo puedo escoger yo puedo escoger el tema libre dentro de los medios alternos. Sí, claro. No, y es enorme el tema, Sí, no, el no, no. catálogo de los medios alternos. Sí, sí, es inmenso. Ahora, por ejemplo, si tú ves, en el mes de noviembre hubo un Congreso Mundial de Mediación en Querétaro, donde se reunieron mediadores de todo el mundo. Y ahí Sí, tocan justicia de paz, justicia transicional, mediación electrónica, sí. mediación indígena, mediación escolar, mediación, digamos, en determinadas comunidades. O sea, es Médico, también medicina médica. Ujú. las mediaciones en temas médicos, en temas arquitectónicos. O sea, hay muchas cosas. Ah, ok, muy bien. Gracias, doctor. Entonces, pueden elegir de acuerdo al área de que se desempeñan. Por ejemplo, muchos se desempeñan en materia familiar, otros en materia mercantil, otros en materia civil. Sí, por ejemplo, apenas hace unos días nos invitaron a participar en una mediación de carácter familiar. Entonces, mi clienta dice, no, es que yo no quiero participar. Le digo, ¿estás segura? Sí. Ah, bueno, pues nada más dile que no aceptas la invitación pero que te reservas tu derecho que en algún momento, que si se dan las condiciones, con todo gusto vuelves a participar o solicitas la participación a través de otra invitación. Y así hizo el escrito. Pero resulta que la parte contraria de esa manifestación que dijo la muchacha
este, le saca copia certificada y lo presenta al juzgado, que se niega rotundamente a solucionar un conflicto. Pues mucho gusto. O sea, lo que diga lo que diga la parte contraria es totalmente irrelevante porque precisamente uno de los elementos de la mediación es la voluntariedad. Y si ella dice, por el momento no es de mi interés, pero dejo la posibilidad que en algún momento se pueda llevar a cabo, bueno, pues hasta ahí queda, ¿no? O sea, no la pueden obligar a más, ¿sale? Ahora, no sé si ustedes vieron en las noticias que el día de antier ya fue aprobado en comisiones la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que son creo que 144 artículos. O sea, es una ley que viene bastante grande y que esa ley va a sustituir a todas las leyes de mecanismos alternos del país. Sí, esto es una noticia reciente que acaba de salir, que ya fue aprobado por comisiones en el Senado y esperemos que antes de que se vayan de vacaciones, antes del 15 de diciembre, el Senado quiera aprobar digamos, esta ley. Esta ley ha sido impulsada por la ministra o exministra, ahora senadora, Olga Sánchez Cordero. Sí, entonces, mm, ahorita que llegando a la computadora, vamos a platicar sobre las cuestiones deontológicas y epistemológicas que tienen que ver con esta Ley Nacional de Mecanismos Alternos. Es decir, con la iniciativa que está ahorita ya aprobada por comisiones, pero además está aprobada prácticamente por unanimidad. Es decir, hay buen dicho documento. Y eso me parece muy interesante. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si quieren trabajar sobre la tesis sobre la nueva ley de mecanismos alternos, claro, eso es ahorita campo virgen porque pues cada ley de mecanismos alternos regula las figuras de la justicia alternativa de manera diferente y ahorita con esta ley pues lo que se busca es una unificación de criterios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, no sé si ya habían visto digamos, esa aprobación de esa iniciativa en comisiones, principalmente la Comisión de Justicia, que es la que es la encargada de esta ley, que en teoría debió haber quedado desde el año 2017 y que va a entrar en vigor 7 años después de la reforma constitucional en la cual los mecanismos alternos se convertían en una normativa única nacional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, pues digo, eso es lo que ha pasado como novedades esta semana. Y además, tomando en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues trae regulado también el tema de la justicia alternativa y claro, el objetivo es de que las controversias se solucionen de manera inmediata y que no se rompa el equilibrio en la igualdad procesal o que no se genere una incertidumbre jurídica dentro de los gobernados. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, como podrá observarse, el tema de los mecanismos alternos es y va a cobrar todavía una importancia mayor con esta ley nacional. Y así como dice nuestro amigo, compañero Luis Altamirano, bueno, son distintas o amplias las áreas donde se aplica la justicia alternativa, inclusive se abre un enorme abanico de posibilidades para llevar a cabo el tema de la justicia alternativa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, eso es a ver si alguno de ustedes puede entrar a la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República
y buscar la Ley Nacional de Mecanismos Alternos, así como la votación correspondiente en comisiones. Digo, ya debió haber pasado al Pleno, pero pues no sé qué haya pasado. Hoy hubo Pleno, pero no he revisado ahorita la orden del día para ver si hoy acordaron algo o votaron algo o si hubo algún tema de reservas o de comentarios, observaciones o la suspensión del debate a dejarlo para las facultades de la comisión permanente o en su caso esperar a- al nuevo periodo ordinario de sesiones que comienza, como ustedes saben, el 1 de febrero del 2024, pero pues, ustedes saben que ya es em, el, digamos, el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo en la 65 legislatura. Entonces, pues prácticamente ya hay una cuestión, podemos decir, de vacaciones ante la inminente renovación de las cámaras. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar ahí. Además, tomando en cuenta que está el tema, digamos, de las distintas omisiones legislativas y que eso ha sido también objeto de controversia, principalmente por algunas resoluciones del Poder Judicial de la Federación, donde ahora ya están obligando a los legisladores a que cumplan con las vacatio legis, porque en realidad no hay una consecuencia jurídica por el incumplimiento de la creación normativa que es atribuible al propio legislativo. ¿Por qué? Porque el legislativo es el que pone las fechas para saber cuánto tiempo va a tardar para que entre en vigor la nueva ley. Y claro, el problema está de que el propio legislativo no se ponen de acuerdo, se les pasa el tiempo y son las principales autoridades que incumplen o desacatan sus propias determinaciones. Es decir, yo creo que lo que diga un Congreso en ejercicio de sus funciones debe tener la fuerza y la validez convincente para que dicha determinación se dé por cumplido, ya que de lo contrario, entonces el legislador crea normas para coaccionar a los gobernados y a los otros dos poderes de gobierno, pero hacia él resulta que no es aplicable sus propias normas y sus propias sanciones relacionadas con omisiones legislativas. ¿Sale? Entonces, por eso considero que no habría, o más dicho, no había ninguna razón por la cual dilatar la creación de esta Ley Nacional de Mecanismos Alternos, porque realmente nunca ha existido un conflicto, un debate para que dichas figuras se limiten, sino al contrario, lo que se ha buscado en los últimos años es la consolidación de esas figuras porque implica una economía de costos, economía de gastos y economía de actuaciones. Sí, además, yo creo que también ahora se va a generar una controversia con relación al manejo de los recursos. Vemos que en esta misma semana se aprobó, digamos, el tema de que el Poder Judicial eh, tenga un recorte adicional al que ya se había especulado de los 14 fideicomisos, pero esto va básicamente porque creo que son 150 millones de pesos que se invierten en telégrafos de México. Y eso ahora resulta que ya no va a existir esa partida o ese dinero. Entonces, yo me imagino que deben darle prioridad a los mecanismos tecnológicos con el propósito de dar cumplimiento a todas esas cuestiones. Porque ya están siendo limitados
bastante en la cuestión de recursos. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con relación a lo que hemos analizado ahorita. Incluso en los medios de comunicación salió lo de la nueva ley. Bien, y por ejemplo, si ustedes observan, en el mes de agosto del 2023, lo de la Suprema Corte ordena al Congreso expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, porque se observa que tras advertir que han transcurrido ya un lapso excesivo después de los 180 días que el Congreso tenía como plazo para resolver sobre esa legislación, lo que los ministros acordaron ordenarle que proceda a darle prioridad. Sí, entonces ahí sabemos que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión reformar la ley, la ley general de mecanismos alternos de solución de controversias, con excepción de la materia penal, para ajustarlos a los parámetros de la Constitución. También sabemos que los propios ministros por mayoría de votos, recordaron que la reforma constitucional del 2017 estableció en el artículo transitorio un término de 180 días para que el Congreso emitiera las leyes secundarias en materia de mecanismos alternos, y esos transitorios deben ser considerados como parte de la Constitución misma. Entonces, el propio ministro Luis María Aguilar Morales, ponente del tema, detalló que la falla del Congreso de la Unión consiste en omitir la elaboración y aprobación de las reformas a esta ley, en mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles,
que regularizarán las mediaciones fuera del ámbito legal. Sí, entonces, tras advertir que han transcurrido con excesivo tiempo los 180 días que el Congreso de la Unión tenía como plazo para resolver sobre esta legislación, los ministros acordaron ordenarle que proceda a proteger el acceso a la justicia y, claro, darle prioridad a la expedición de la ley sobre mecanismos alternos. Entonces, los mecanismos alternos de solución de controversias saben que consiste en la regular las alternativas para solucionar los conflictos entre las partes sin tener que iniciar un proceso legal, mecanismos que pueden ser y que están reconocidos así, eh, una mediación, una conciliación o una justicia restaurativa. Bien, me dan 3 minutitos, me voy a cambiar de, de celular al computador, entonces regreso, no se vayan.
Sí, bueno, ahí, gracias, Isis. Entonces, como les comento, el día 9 de agosto del 2023, dentro del amparo en revisión 651, diagonal 2022, pronunciada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de que ya se obliga al Senado de la República para la expedición de esta ley. Entonces, este va a ser el documento, yo creo que va a ser muy complicado que pueda cambiar, ¿sí? Y ahí podemos ver que los senadores Julio Ramón Menchaca Salazar, actual gobernador del estado de Hidalgo, y Ricardo Monreal y diversos senadoras y senadores son los que presentaron esta iniciativa con proyecto de decreto que contiene la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Entonces, y que tiene como objeto regular las bases del sistema de justicia alternativa, que se darán a cargo de la aplicación de los mecanismos alternos de solución de controversias como vías para la gestión pacífica y colaborativa de los conflictos previo al proceso en cualquier etapa del proceso jurisdiccional. Entonces, esta iniciativa que les dieron motivo es del día 20 de julio del año 2020. Sí, sin embargo, eh, yo creo que quien ha liderado más este proyecto es la senadora Olga María Sánchez Cordero Dávila, quien presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, a través de la cual se plantea establecer las bases y principios de los mecanismos alternativos de solución en materia civil, mercantil, familiar, comunitaria, escolar, condominal, indígena, administrativa, de propiedad intelectual, derechos de autor, fiscal, agraria, medioambiental y electoral, entre otros, con el objeto de garantizar el acceso humano a la justicia reconocida por la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte. Sí, entonces, si se dan cuenta, es bastante amplio ese criterio. Y eso estamos viendo que el 4 de diciembre del 2023, es decir, hace 2 días, las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República presentaron ya formalmente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos y se reforman y adicionan la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, tomando en cuenta que todo esto tiene que ver con el artículo 73, fracción 29, inciso A o 29-A de nuestra Constitución. Sí, ahora, fíjense que aquí determina la creación del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y este consejo va a tener y va a ser necesario que se promueva un código de ética de este consejo. Sí, entonces, va a haber centros, bueno, existen ya los centros públicos en el ámbito local y va a ser necesario crearlo en el ámbito federal, lo relativo a las personas facilitadoras, su certificación, los derechos de las partes, el procedimiento relativo a los MASC, la creación de los sistemas de convenios, el registro de personas facilitadoras y una plataforma nacional, así como establece lo relativo a mecanismos alternativos ante los tribunales de justicia administrativa y un régimen de responsabilidad y sanciones aplicables en las personas facilitadoras. Sí, es decir, se está tomando en cuenta varias cuestiones. Entonces, como podrán darse cuenta de comisiones de justicia y estudios legislativos del Senado de la República, ahí se enumera a todos los senadores que pertenecen a estas dos comisiones. Pero aparte, el tema de los coordinadores parlamentarios. Y viene la cuestión de cómo se deben aplicar estos temas. Entonces, vean, a partir del 97 se promulgó la primera ley de justicia alternativa y en el 2008 se elevó a rango constitucional.
Bien, entonces, como podrán ustedes observar, han existido, digamos, mucho material relacionado con esta ley. Yo creo que hay muchas personas que están a favor. Y claro, también no falta por ahí algunos detractores que digan que no es suficiente ni bastante estas cuestiones. Y fíjense que aquí viene, y lo que más me interesa es el tema de las facultades concurrentes. Es decir, el artículo 124 de la Constitución establece las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución, se entienden reservadas a los estados. Es decir, es una cuestión por exclusión, pero em, se está incluyendo, aquí tenemos el análisis de los artículos constitucionales para que se pueda legitimar la justicia alternativa en el área educativo, de salubridad, de asentamientos humanos, de seguridad pública, ambiental, de protección civil e incluso de carácter deportivo. ¿Sí? Todo eso lo va a regular esta ley. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, ahí estoy proyectando en el Internet los mecanismos alternativos de solución de controversias, la legislación local y desde cuándo está vigente. En el caso de Colima, es la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, la cual está vigente desde el 27 de septiembre del 2003. Y en el caso de Tamaulipas, sabemos que la Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas está vigente desde el 21 de agosto del 2017. Entonces, como podrán ustedes observar, hay 32 entidades federativas, de las cuales 30 tienen ley y 2 tienen reglamento. Sí, el reglamento es en el caso de Guerrero y en el caso de Querétaro. Sí, de ahí en fuera todos los demás, bueno, en el caso de Sinaloa tiene el reglamento de centros alternativos. Sí, entonces Querétaro, Sinaloa y Guerrero tienen reglamentos en vez de leyes. Y claro, han existido muchas jornadas académicas que están a favor de la aplicación de la justicia alternativa. Bien, entonces ahí tenemos ese documento. Ahorita les voy a pedir a la compañera Carolina que se los envíe a su WhatsApp. Si no, yo voy a intentar enviárselos directamente para que vayan leyendo cada uno de estos puntos. Ahora, fíjense que ahí la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se dio voz y participación a personas mediadoras públicas y privadas, a titulares de centro de mediación, a notarias y notarios públicos, a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, a las universidades públicas y privadas, a las barras de abogados y colegios, académicos y personas expertas, corredoras y corredores públicos y asociaciones con personas facilitadoras. Entonces, ya ahí les he proyectado el documento para una cuestión de socialización.
Bien, entonces, como podrán observar ustedes, esta ley es bastante importante, sobre todo por la complejidad técnica que revistió para poder garantizar esas circunstancias. Bien, entonces ahí les estoy proyectando cómo va a ser estructurada la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, que se encuentra integrado por 9 capítulos, 142 artículos y 17 artículos transitorios, que ahí tenemos la naturaleza. La naturaleza y objeto de los más, el tema de la competencia, porque digamos, hay que ver si es con relación al domicilio de la parte actora o de la parte demandada, y eso la propia ley procesal nos tiene que ir especificando. En el caso de las personas facilitadoras y su certificación, también es muy interesante lograr dicho objetivo. Sí, hay registros y plataforma nacional que inclusive desde la aplicación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, debe haber una plataforma nacional, debe haber algo que se infiera, y sin embargo, nada de eso existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí vamos a ver que hay partes procesales, bueno, no son partes propiamente del proceso, sino paraprocesales, que en realidad se presentan como cualquier ciudadano, y también en cualquier momento pueden solicitar, digamos, alguna salida alterna o alguna construcción de un convenio o conocer el régimen de responsabilidad y sanciones para que se vayan, digamos, mucho más sencillo. Bien, entonces, como podrán ustedes observar, viene bastante interesante, digamos, todos estos temas. Y ahí está, se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos. De solución de controversias. La presente ley, pues sabemos, es de orden público y va a procurar en el ámbito de sus competencias la creación de los centros de mecanismos alternos. Y sabemos que todo lo que no se prevé por la ley de mecanismos alternos es aplicable al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y por tanto muchas veces se ha considerado que la entrada, digamos, en vigor del sistema de, de oralidad, pues va a ser muy complicado. ¿Sí? Entonces sabemos que los mecanismos alternos de solución de controversias que prevé esta ley, en este caso la carpeta, son aplicables por conducto de las personas facilitadoras en el ámbito público-privado, así como en las personas abogadas colaborativas certificadas para dichos efectos del Poder Judicial Federal o de las entidades federativas, así como los tribunales de justicia federal y local en su respectivo ámbito de competencia. ¿Sí? Entonces son estas cuestiones que vamos a tomar en cuenta. Ahí sabemos que son algunos mecanismos alternativos de solución de controversia de manera enunciativa, más no limitativa. Sí, por ejemplo, el tema de la negociación colaborativa, que yo lo haría en un solo bloque.
digamos, el tema de la mediación y de la conciliación y del arbitraje, que propiamente la ley nacional no habla tanto de la cuestión del arbitraje. Y claro, hay para efectos de la ley, hay que tomar en cuenta las acciones preventivas, en este caso los centros públicos, tanto en materia laboral como en materia administrativa, para poder llevar a cabo esta situación. Muy bien, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Si no, continuamos con nuestra temática. Gracias, doctor. Todo bien. Bien, ahora, si ustedes observan, compañeros, los principios rectores de la ley son muy semejantes a los de las leyes estatales, que es el acceso a la justicia alternativa, la autonomía de la voluntad, la buena fe, el tema de la confidencialidad, la equidad, la flexibilidad, la gratitud, la honestidad, la imparcialidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y claro, hay que ver el tema de legalidad, neutralidad y voluntariedad. Entonces, digamos, no solamente implica llevar a cabo el procedimiento, sino que se tiene que cumplir con cada uno de los puntos que tengan que ver con dicho procedimiento. Entonces, ahora les voy a preguntar si ustedes ya habían analizado esta ley. Bien, digo, si no tienen inconveniente, para que podamos avanzar un poco más, les estoy mandando en su grupo de WhatsApp el tema, o más dicho, la iniciativa que estamos analizando. Entonces, esta ley nos dice que los mecanismos alternos se deben llevar a cabo por las dependencias, órganos y organismos de los tres órdenes de gobierno, incluso los órganos constitucionales autónomos, así como las empresas productivas del Estado, que tendrán los alcances y efectos jurídicos previstos por esta ley, leyes federales o locales que resulten aplicables. Sí, ahora se va a hablar de un Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que va a ser el máximo órgano colegiado, honorífico, rector en materia de políticas públicas respecto de los mecanismos alternos. En este caso del Consejo Nacional de Mecanismos Alternos, se va a integrar por las personas titulares de los centros públicos
de mecanismos alternos de la federación y de las entidades federativas, quienes podrán designar en su ausencia un representante para concurrir a las sesiones con voz y voto. Sí, o sea, por ejemplo, hay veces que las partes llegan, pero no tienen conocimiento o no saben asesorar por la cuestión de que no saben buscar dónde va a estar la carpeta. Entonces, por eso ahí consideramos que este tema de organización es muy importante. Entonces, para poder, digamos, dar lectura a toda la ley, no quiero que hagan así un ejercicio bastante complejo, sino un ejercicio bastante sencillo. Luis, Olivia, José Alfredo, Isis y Monse, que elijan, por ejemplo, Luis Enrique de los artículos del 1 al 20, Monse del 21 al 40, Olivia del 41 al 60, José Alfredo del 61 al 80, Isis del 81 al 100, ¿sí? Para que lean así a grosso modo esos 10 artículos que les he asignado, ¿sí? Y podamos interactuar con esta nueva normatividad. Yo estoy casi seguro que se queda en su literalidad. Sí, entonces ya dijimos quién va a leer los primeros 10 artículos y así subsecuentemente. Yo sé que ahorita es materialmente imposible leer toda la ley, pero sí ir ubicando los aspectos generales de este aspecto normativo, porque además va a incidir en la cuestión de la representación de las víctimas o de los ofendidos. ¿Sale? Estamos esperando a que se descargue por completo el dictamen que acabas de mandar al chat. Bueno, en el mío todavía no se descarga. Ah, bueno. Sí, es un poquito complicado por la cuestión de la señal. Bien, ¿ya lo pudieron descargar? Al mío todavía le falta, solo se ha descargado una cuarta parte. Ah, bueno. Entonces, se los vamos a dejar así como una especie de tarea que analicen los 10 artículos que les acabo de dar, y nos den una opinión personal de cómo ven de manera general y en específico lo que les estoy mencionando de digamos, de cómo se estructurada esta ley y si tiene concordancia o no con sus leyes estatales.
Bien, entonces, espero que ya lo hayan podido descargar, ¿sí? Para que lo podamos nosotros analizar. Entonces, este consejo se va a integrar por todos los centros de mediación del país y se va a nombrar a un presidente, un secretario técnico y todo eso. Este consejo es muy semejante a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde se reúnen los 33 fiscales, o a la CONATRIF, la Comisión Nacional de Tribunales. Entonces, este consejo es el que va a tener muchas cuestiones de lineamientos de capacitación, evaluación, certificación, renovación, suspensión y revocación de las personas facilitadoras. Entonces, y expedir lineamientos para la creación de la Plataforma Nacional de Personas Facilitadoras. Ahorita no hay una base de datos nacional, todo es local, o sea, cada estado tiene su propia forma de regular estas cuestiones. Entonces, aquí también observamos que se tienen que expedir lineamientos de creación, actualización, mantenimiento de los sistemas de convenios que se suscriban en todo el territorio nacional y que serán a cargo de los consejos de la Judicatura Federal y locales en sus respectivos ámbitos de competencia. Monse, todavía no tienen consejo de la Judicatura en Colima, ¿verdad? No, todavía no. Así que les va a tocar trabajar al pleno del tribunal para estas cuestiones. Y este consejo va a expedir los lineamientos y bases para la participación de las personas profesionistas, académicas y especialistas de los facilitadores y aprobar los lineamientos para la celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, para la impartición de cursos de capacitación y programas académicos orientados a la obtención de certificación de personas facilitadoras públicas y privadas. Tiene que haber un reglamento interno. Y ahora, resulta que serán los poderes judiciales federales o locales quienes otorgan, nieguen, revoquen, suspendan, renueven las certificaciones de las personas facilitadoras, ¿sí? O designen a la persona facilitadora y titulares de los centros públicos de mecanismos alternos, o designar a las personas responsables del registro de personal de facilitadoras y sistema de convenios. Entonces, me parece muy importante el artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos, porque ya todo va a estar controlado a nivel nacional. Inclusive este consejo le están dando facultades para sancionar, imponer las sanciones que corresponden por infracciones a lo dispuesto en la ley. Sí, y después se regula el tema de los centros de mecanismos alternos, que podrán ser públicos o privados, y deberán tener independencia técnica, operativa y de gestión. Entonces, los centros públicos de mecanismos alternos contarán con un titular, el número de personas facilitadoras, el personal técnico y administrativo para dar cumplimiento a esta ley. Pero corresponde a estos centros de mecanismos contar con la infraestructura, proporcionar información accesible, garantizar la accesibilidad y asequibilidad de los mecanismos, integrar la disposición del público, promover, impulsar, fomentar y difundir los mecanismos, coadyuvar en la implementación de los programas, actualizar y suministrar la información del registro de personas facilitadoras y prestar asistencia técnica y consultiva. Entonces, sea de otra manera, ustedes como facilitadores van a tener que solicitarle a ese consejo el tema del registro en el Registro Nacional de Facilitadores que va a depender del propio consejo. ¿Sí? Entonces, es decir, prácticamente les están dando una especie de, me atrevo a decir, de una colegiación obligatoria de los mediadores con esta ley.
¿Qué les parece? Entonces, bien, ahora las personas titulares de los centros, igual para ser titular de un centro público de mecanismos alternos se requieren los mismos requisitos previos para facilitadores, además de acreditar experiencia profesional de al menos 5 años y contar con título y cédula de licenciatura en Derecho o en Abogacía. Yo creo en mi consideración que ese artículo 27 tiene problemas de constitucionalidad, porque un facilitador y sobre todo para poder organizar un área, no necesariamente deben ser abogados. Entonces, las personas titulares de los centros públicos ya le regulan la duración y vienen las facultades que tienen cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver los facilitadores, qué requisitos deben cumplir. Vienen los deberes. Esto es muy importante por la cuestión de la materia que estamos analizando, qué deberes y obligaciones tiene. Es lo que habíamos visto en el artículo 30. Determinar si el asunto le corresponde conocer es susceptible de ser resuelto a través de la aplicación de los medios alternos de conformidad con la ley. Digamos, conducir el mecanismo alternativo de solución de controversias conforme a los principios y disposiciones de la ley y demás disposiciones que expida el Consejo Nacional y a través de los acuerdos generales de los consejos de la Judicatura Federal y locales. Verificar la identidad y personalidad de las partes, cumplir con los principios establecidos en la ley en todos los asuntos que participen, velar que los convenios reúnen los requisitos de existencia y validez, digamos, remitir los convenios al Centro Público de Mecanismos Alternos para su registro y su validación, o en su caso vigilar en los trámites y durante todas las etapas del proceso de mecanismos alternos en los que se investigan no se afecte derechos humanos irrenunciables de las partes. ¿Sí? Entonces, son muchos deberes que tienen. Digamos, ahí nos dice el artículo 31 que todas las personas facilitadoras deberán garantizar en todo momento las acciones necesarias, digamos, para los trámites de la mediación y apoyar todos los mecanismos tecnológicos para ello. Y algo muy importante que eso va a influir con las decisiones que ustedes tomen. El artículo 32 dice que las personas facilitadoras públicas y privadas tienen fe pública únicamente para la celebración de los convenios que firman las partes, para certificar las copias de los documentos y para expedir copias certificadas de los convenios. Entonces, las personas facilitadoras podrán auxiliarse de otras personas facilitadoras certificadas, atendiendo a las características de la solución de controversia o conflicto. Pero para que ustedes puedan tener fe pública, hay que inscribirse en el registro de personas facilitadoras de los poderes judiciales que correspondan, con el propósito de poder tener, digamos, una cuestión de actuación.
Eso va a ser en la nueva ley. Actualmente no existe que los mediadores tengan fe pública, En ¿verdad? algunas leyes sí, fíjate que en la Ciudad de México sí tienen fe pública, Monse. Sí, en la mayoría del país no lo tiene. Incluso aquí bueno, en la Ciudad de México, porque en el Estado de México no es diferente, pero en la Ciudad de México, a los facilitadores privados les dan un libro que lo controla el propio Poder Judicial. Como tipo los Donde libros está- de los notarios donde van anotando los convenios, así, para tener un control. Y Exacto. entonces, esos ya no van a aprobación al juzgado. Los convenios que se hacen con esos Ujú. mediadores se dan como por ley, ¿ya? O sea, Ya van a aprobados. ser por una cuestión de ley, porque ya va a tener una fedatación pública. O sea, ustedes van a tener ya fe pública a partir de esta ley. ¿Qué les parece? Es un arma de dos filos, ¿no? Sí, Para los claro. que hacen bien su trabajo, pues sí, pero para los que aprovechan y todo, pues sí estaría medio complicado si no Sí, se adelante. revisan por una autoridad. Sí, claro. Adelante, José Alfredo. Anteriormente, ah, ah, A ver, se te corta la señal. A ver, Doc- doctor. bien, adelante, Olivia. Sí, pero bueno, a mí me parece que el mismo artículo 32 es muy específico porque dice que las personas facilitadoras públicas y privadas tendrán fe pública únicamente y señala los tres supuestos. O sea, sí es muy específico ahí Sí, claro, pero para la celebración de los convenios. de los convenios. Sí. O sea, ya ahí esa es la mayor actividad. Así es, Y van a tener ustedes un libro. Y ese libro va a estar controlado por el consejo. correcto. Sí, entonces, por eso yo creo que si llegan a un acuerdo entre las partes, ya no es necesario la homologación al juzgado, sino que ustedes van a fedatar, lo van a registrar en su protocolo, en su libro, en el El registro de libro. acuerdo a cómo salga en el reglamento y va a estar en una base de datos. Sí, entonces, si hay alguna controversia en alguna otra entidad federativa con ello, el documento pues va a tener fe pública, va a ser un documento base de la acción, propiamente el convenio. ¿Cómo ven? Y vean el artículo 35. Las personas facilitadoras incurren en responsabilidad civil por la deficiente o negligente elaboración, suscripción o registro del convenio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que corresponda, de conformidad con lo que prevé esta ley. Ahora, ¿cómo van a evaluar este tema? El consejo. O sea, va a estar el centro de mediación, van a estar los facilitadores y arriba va a estar el consejo. Y el consejo depende de todos los directores de los centros de mediación del país. Sí, pues eso va a ser como el filtro, ¿no? La Ujú. supervisión. Ah,
para poder aprobar los convenios. Sí, claro. Y vean, por ejemplo, el 36, que también es importante, con relación a las personas facilitadoras, que deberán abstenerse de patrocinar o representar o asesorar a las partes en su conjunto de manera individual, fuera de los mecanismos alternos, durante y al menos el año previo o posterior a la celebración del convenio y su registro. Esto con excepción de las notarias y notarios, corredoras y corredores, que hubieran intervenido en la prestación y servicios de fe pública en atención a los principios de imparcialidad y neutralidad. Entonces, darse cuenta que del propio 36 se infiere que las notarias, los notarios, las corredoras y corredores van a poder ser facilitadores con esta ley. Así, en efecto, antes los jueces y magistrados, secretarios de acuerdo, tenían o gozaban de la fe pública, sí. A salvo la Ciudad de México, en todas las entidades federativas funciona así. Y para la celebración de los convenios, principalmente, como lo dice el artículo 32, fracción primera, que yo creo que esa es la parte más importante del trabajo del facilitador. Entonces, las personas facilitadoras y demás intervinientes deberán mantener la confidencialidad. Bueno, eso ahí lo tienen. Y ahí tienen que ver con que le va a corresponder al Poder Judicial de la Federal o de las entidades federativas otorgar, negar, suspender, revocar o renovar la certificación de personas facilitadoras y de las personas abogadas colaborativas. O sea, por ejemplo, esto sí es muy importante porque entonces el propio Poder Judicial nos va a decir a quién se certifica y quién no. Y lineamientos que se expida a efecto de que el Consejo Nacional y los acuerdos generales que se puedan llevar a cabo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para obtener la certificación como persona facilitadora? Contar con título y cédula, contar con la nacionalidad mexicana, no haber sido sentenciado por delitos dolosos y no ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, ni estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Y claro, aprobar las evaluaciones que determinen los poderes judiciales. Y esto mismo es aplicable a las personas colaborativas que participen en los mecanismos. Yo sí estoy de acuerdo que haya un control también sobre los abogados que van a participar como abogados colaborativos. ¿Sí? Porque muchas veces el propio abogado es el que traba complica la cuestión del convenio. ¿Sí? O sea, yo no le tendría problema, al contrario, yo buscaría mi certificación como abogado colaborativo. Finalmente yo no soy mediador o facilitador, pero sí puedo apoyar y asesorar a una persona para que llegue a cabo un convenio ante el Centro de Justicia Alternativa. Bueno, en ese sentido, el abogado colaborativo, yo creo que sí debe estar certificado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, muy importante aquí, yo creo que la cédula profesional de maestros en mecanismos alternos nos va a facilitar muchísimo el tema de esta certificación. ¿Sí? Porque además no solamente están contando con un diploma o con digamos, con un reconocimiento de estudios de un curso o de un seminario, sino que ustedes tienen un grado académico sobre la materia. Ahora, vean, aquí hay otro dato interesante en el artículo 41, tratándose de personas facilitadoras que pertenezcan a los pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas, corrijo, hay que atender las individualidades del artículo 2 de la Constitución.
¿sí? Y los centros públicos de mecanismos alternos deberán inscribir en el registro de personas facilitadoras a las certificaciones autorizadas por el Poder Judicial. Y les van a dar a ustedes un número de inscripción correspondiente. Y la certificación tiene una duración de 5 años, sin perjuicio de revisión periódica que establezca el Poder Judicial Federal o de las entidades federativas. Y si concluye la certificación a una persona facilitadora y el Poder Judicial no emita convocatoria, la certificación continuará vigente hasta que se lleven nuevamente los actos y procedimientos. Entonces, las personas facilitadoras podrán en todo momento desempeñarse para dichos efectos en cualquier entidad federativa distinta a la que expidió la correspondiente certificación. Eso quiere decir que si Luis Enrique se certifica en el Poder Judicial de Tamaulipas, va a poder venir a México, al Estado de México, va a poder ir a Colima, o va a poder ir a Tlaxcala, y esa misma certificación le va a valer para todos lados, aunque sea el abogado colaborativo de los medios alternos. O sea, sería a nivel federal. Sí, o sea, la certificación te lo va a dar el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Sí. Pero esa certificación, como va a estar registrado en un libro, en una base de datos, si vienes al Estado de México o vas a la Ciudad de México, Ok. va a tener plena validez. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las personas facilitadoras podrán en todo caso desempeñarse para dichos efectos en cualquier entidad federativa en la que se tiene esa certificación. Vean, esto me llama la atención. Los poderes judiciales federales de las entidades federativas podrán solicitar que que la persona facilitadora privada que haya obtenido una certificación presente una garantía al inicio de sus funciones. Sí, es decir, no nada más, porque tengo fe pública en los términos del artículo 32, voy a llevar a cabo el convenio. No, espérate. Tiene que haber una garantía de lo que tú estás haciendo. Y te van a fijar esa garantía en el ámbito de las competencias y puede ser billete, depósito, fianza, prenda, hipoteca, cualquier otro. Listos. Entonces, puede haber suspensión de la certificación por las personas facilitadoras cuando se ostenten como facilitadores en un área que no corresponda, o ejerzan coacción o violencia con alguna de las partes, o se abstengan de hacer conocimiento de las partes de la improcedencia del mecanismo alterno, o por la realización de actuaciones de fe pública fuera de los casos previstos en la ley. Sí, y vean, aquí es muy importante, porque muchas veces el facilitador dice, bueno, vamos a hallar un convenio, ahí se termina. Pero si lo hacen contrario a la ley, entonces puede haber una sanción. Incluso la principal sanción va a ser la suspensión de la certificación. Y recuerden ustedes que como ya va a ser una base de datos, entonces va a ser el consejo el que va a tener control sobre todos estos temas. Ahí viene la procedencia, la revocación de la certificación y todo. Y claro, de los registros y de la Plataforma Nacional de Facilitadores. Sí, entonces ahí vemos que el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de entidades federativas deberán contar con un registro de personas facilitadoras que se regule de acuerdo a las leyes orgánicas y demás ordenamientos. Pero solo las personas físicas podrán obtener la certificación, así como el registro correspondiente. Digamos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del código digamos, que se esté aplicando. En este caso, perdón, es del artículo 40 de este mismo ordenamiento. Sí, entonces, ahí corresponde los registros públicos, remitir registro de personas facilitadoras. Y ya les ponen un plazo que no sea más de 15 días
y deberá remitir modificaciones al respecto. Entonces, también podemos cancelar, digamos, esa participación, digamos, solicitud de la persona facilitadora o por resolución firme que se revoque la certificación o por la muerte de una persona facilitadora o por el vencimiento de la vigencia de la Constitución. Y en el caso de imponer pena privativa de libertad, sea, digamos, el mismo plazo previsto en la resolución judicial. Digo, eso es lo que dice esta ley. Entonces, desde el momento en que haya una invitación y se individualicen las personas, pues va a ser necesario la creación de la Plataforma Nacional de Personas Facilitadoras y se mencionará también las providencias necesarias para, digamos, para que se dé o se lleve a cabo el cumplimiento de cada uno de estos presupuestos que establece la ley. Y fíjense que ahí vienen los requisitos de las personas facilitadoras. Digo, nombre, CURP, datos de localización y contacto, clave de identificación de la certificación, vigencia de la certificación. Y deberá constar si se trata de persona facilitadora pública o privada, descripción de sanciones y lo que determine la ley. Entonces ahí vamos a ver que corresponde a los centros públicos, tanto en el ámbito federal o las entidades federativas, el remitir la Plataforma Nacional de Personas Facilitadoras, digamos, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Y claro, este tema de los principios o de los deberes de las partes respecto a la actuación de los facilitadores se convierte en un presupuesto fundamental. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna pregunta. Aquí No, un paseo doctor. rápido por la ley. Gracias, Olivia. Adelante. Doctor, no, no es pregunta, pero sí me parece muy interesante que hable ahorita que leyó el artículo 37, en cuanto a mantener la confidencialidad de la información, lo que usted nos comentaba en clases pasadas, sobre todo muy importante el que se haya ventilado la información o que hayan sacado en público dicha información que todavía no era, valga la redundancia, no era pública. Y también habla en el mismo artículo 37 sobre en el segundo párrafo, sobre la sanción que se va a llevar o que debe de contar sobre todo en la misma ley. Aunque no sé, digo, si en la misma ley también ya especifiquen qué tipo de sanción será. En la misma ley establece, digamos, el tipo de sanciones que puede ser desde una suspensión de la certificación e inclusive Ajá, hasta la revocación de la misma, con ok, independencia digamos, de los procesos civiles, administrativos o penales que ellos corresponda, que así viene regulado un poco más adelante. perfecto. ¿Sí? Entonces, Sí, lo que sí veo es que es una ley que viene novedosa, pero muy imperativa en muchas cosas que cotidianamente no se hacen digamos, en estas áreas, porque son, digamos, más controles de carácter administrativo que propiamente una cuestión operativa de los medios pero, alternos. Yo así veo la ley. ¿Cómo ven? bueno, quizá más adelante, ¿no? Se vayan haciendo algunas modificaciones y reformas a la misma. Sí, claro. Sí, de hecho, todavía se puede hacer modificaciones, Olivia, Sí, porque ahorita se dispensó la primera lectura del así es. Senado Sí, es y como va el a segunda. dictamen, pues. Ajá. Ujú.
va a Muy segunda correcto. lectura, pero digo, ya es importante porque no había nada. O sea, Exacto. ya tenía muchos años desde el 2017 en que se debió haber aprobado esto. O sea, 6 años de atraso sobre esta ley. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien, Bueno, entonces, finalmente nuestros legisladores tendrán que trabajar dar celeridad a todos los asuntos, quizá antes de que se termine el sexenio, ¿no? sí, que yo creo que no. Si no lo sacan ahorita, va a ser muy difícil que salga. Sí, ya es muy apremiante el tiempo. Sí, porque ahorita se van a dedicar, muchos senadores van a pedir licencia para buscar su reelección, Es correcto. entonces ya no van a tener un interés en poder, primero socializar y luego aprobar esta ley. Bueno, Entonces, pero ya nos la dejan ahí, ¿no? En el tintero ya para hacer las correcciones o modificaciones necesarias. sí, en cierta manera sí, ya queda esa, digamos, esa cuestión de individualización, pero yo creo que sigue habiendo muchas controversias en esa parte. Sí, pero digo, yo creo que, yo espero que sí salga la ley, así como lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque políticamente no convendría que se desacatara una decisión de ese tipo. Y Así máxime es. que ahorita traen el divisionismo entre poderes muy marcado, y pues claro, el Exacto. propio Poder Judicial puede imponerle sanciones a los integrantes del Poder Legislativo. Exactamente, doctor. ¿Sí? Y finalmente, hasta el artículo 61 viene la tramitación de los mecanismos alternos. ¿Sí? Que cualquier persona podrá solicitar la atención y el acceso al trámite de los mecanismos alternos de manera verbal, escrita o en línea entre los centros públicos o privados. Sí, así que, por ejemplo, a José Alfredo y a Monse, que son facilitadores de Colima, pues va a ser necesario que tengan una plataforma habilitada para que a través de una solicitud en línea se pueda hacer. Sí, digamos así como los portales en línea que hay en diversos tribunales. Sí, en el caso del Estado de México, por ejemplo, es muy marcado la operatividad de la, digamos, de los procedimientos en línea. Bien, entonces, y lo que me llama la atención, y esto va a ser muy importante, que cuando se trate de controversias en materia de prestación de servicios de salud, también es aplicable esta ley, lo que marca el artículo 61. Sí, es decir, están concentrando prácticamente todas las materias en esta ley. Digo, para el caso de personas jurídicas, la solicitud del procedimiento podrá realizarlo por medio de su representante o apoderado. Y la solicitud precisará los datos generales de la persona interesada, así como los nombres y datos de localización de las demás personas convocadas a participar en este procedimiento. Entonces, la tramitación de estos mecanismos que no deriven de un procedimiento jurisdiccional será mediante sesiones necesarias, sin que en ningún caso pueda exceder del plazo de 3 meses, salvo que por acuerdo de las partes involucradas se solicite la ampliación de dicho plazo. Sí, entonces, el objetivo es la cuestión de la concentración y la celeridad. Digo, eso sería lo óptimo, lo ideal, pero también sabemos que hay veces que hay cuestiones técnicas que se les escapa de los facilitadores
y que llevan su propio tema de responsabilidad. Sí, entonces también ahí tenemos que en los casos de que la solicitud de trámite de mecanismos alternos emane de un procedimiento jurisdiccional ordinario o extraordinario, ya sea federal o local, las partes deberán estar informadas de la suspensión de los plazos procesales que involucra, de conformidad con la legislación legislativa aplicable, digamos, de la legislación adjetiva, o sea, del Código de Procedimientos o de las leyes de procedimiento administrativo. Bien, entonces, digamos, una vez previstas estas circunstancias, vamos a ver que recibida la solicitud, la persona facilitadora examinará la controversia y determinará si es susceptible de ser tramitada a través de los mecanismos. Y si no es susceptible, entonces se lo comunicará a la persona solicitante. Ya una vez iniciado el trámite, derivado de un procedimiento jurisdiccional ordinario, extraordinario, federal o local, la persona facilitadora o la persona abogada colaborativa deberán dar aviso a la autoridad jurisdiccional para que dentro de los 3 días siguientes se acuerde la suspensión del procedimiento, sin que lo anterior, o más dicho, sin que obste a lo anterior, en caso de que alguna de las partes o personas relacionadas con mecanismo alterno también pueda dar aviso. Sí, si se da por concluido el procedimiento alterno, entonces la persona facilitadora o el personal abogado colaborativo estarán obligados al día hábil siguiente de su conclusión de informar a la autoridad para efecto de que pues se dé el trámite correspondiente, que incluso puede ser la reanudación del propio procedimiento. Ahora, claro, ahí podemos ver que la persona facilitadora, a quien corresponda conocer del asunto en los centros públicos o privados, invitará a las partes dentro del plazo máximo de 5 días para participar en procedimientos de mecanismos alternos que se trate, y claro, esta invitación podrá hacerse personalmente o incluso a través de las plataformas, como nos hemos venido anunciando. Sí, entonces ahora ya es bastante frecuente que se ocupen las plataformas para poder llevar a cabo esta cuestión o este procedimiento. Sí, entonces ya vemos que una vez que se inicia el procedimiento, la persona facilitadora deberá poner a consideración de las partes la viabilidad para llevar a cabo, digamos, acciones preventivas de dar, hacer o no hacer hasta la eventual celebración de un contrato. Es decir, nos vamos a quitar de la cuestión de la formalidad o de la excesiva formalidad, y que se pueda llevar a cabo, digamos, la aplicación de este tipo de medios. Sí, entonces, sabemos que la falta de acuerdos entre las partes para llevar a cabo de esas acciones preventivas, pues claro que no impide la tramitación de este mecanismo. Sí, entonces ahí vienen los requisitos de la invitación, que son, digamos, un poco más matizados de lo que viene una notificación personal, pero pues hay veces que el propio invitador quiere hacer las funciones de actuario o notificador. Sí, entonces, y claro, en el presente expediente del asunto deberá contener datos mínimos de identificación del mismo conforme a los lineamientos que se emitan. Es decir, el propio Consejo de Mecanismos Alternos a nivel nacional seguramente va a emitir cualquier cantidad de reglamentos para poder garantizar el funcionamiento de los centros de mediación y conciliación. Y yo creo que también para, digamos, la cuestión de autenticar cada una de estas actuaciones y que no estén sometidas muchas veces a cuestiones de carácter político. ¿Sí? Entonces, como podrán observar, la ley es muy importante. Yo creo que no va a haber cambios sustanciales. En mi consideración, creo que es la parte importante de la ley, y que ustedes pueden profundizar a grosso modo. En la siguiente sesión vamos a estar trabajando sobre esta misma ley,
yo creo que haremos algunos cuadros sinópticos para ver, digamos, creo que podemos estudiar y profundizar más a fondo cómo es el ámbito de la operatividad práctica y claro, cómo va a ser el ámbito a través de esta nueva ley de mecanismos, general de mecanismos alternativos de solución de controversias distintas a la materia penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que, digamos, el desarrollar este tipo de procedimientos o de trámites, pues reviste su complejidad técnica, pero que las mismas partes pueden cuidar el equilibrio para la eficacia de los mismos medios alternos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no sé si tengan alguna pregunta adicional, si no, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Ya les pasé la ley, la iniciativa, al menos de que haya algún cambio legislativo, sustancial, entonces sustituiremos el archivo, pero en mi consideración yo creo que no lo va a haber. Yo creo que esa va a ser la ley que va a estar vigente de acuerdo a los artículos transitorios que ustedes pueden observar ahí. Sí, dice, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial, que yo creo que va a ser en el mismo 2024. Y claro, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con un año para expedir las actualizaciones normativas para dar cumplimiento al decreto que hemos leído. Y las legislaturas de las entidades federativas igual contarán con un plazo de un año para actualizar, actualizar principalmente el Código Civil, las leyes de justicia cotidiana, los reglamentos, los bandos municipales, etcétera, que tengan que ver con esta aplicación de la ley. Entonces, en caso de que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos o las legislaturas omitan total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas, dentro del plazo establecido en los artículos anteriores, resultará aplicable de manera directa a la Ley General de Mecanismos, es decir, hacen una abrogación tácita en caso de que haya contradicciones. Y claro, se tiene que designar la persona del título de Consejo de la Judicatura Federal, deberá nombrar, más bien dicho, deberá convocar a las personas que integran el Consejo Nacional dentro de un plazo de 90 días naturales para que se instalen. Y ya una vez instalados, se tiene que nombrar al titular del Centro Público de Mecanismos Alternativos, ¿sí? Y claro, cómo se va a llevar a cabo, digamos, su organización. Y claro, en el artículo noveno transitorio de la ley, establece también la aplicabilidad de los mecanismos electrónicos para llevar a cabo hasta las notificaciones de manera electrónica. Bueno, corrijo, no notificaciones, invitaciones para que se puedan llevar a cabo este tipo de sesión. ¿Sale? Entonces, pues, si no tienen alguna pregunta, algún comentario, nos veríamos la siguiente clase. No hay ningún inconveniente para hacerlo. Me voy a encontrar en España y la clase, según mis apuntes, es el día 13 de diciembre, así que no hay ningún inconveniente respecto a ello. ¿Sale? Entonces, digo, va a ser el único inconveniente que va a ser de madrugada ya, pero no hay ningún problema. ¿Sale? Gracias, compañeros. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias a usted, doctor. Buenas Gracias, noches. Gracias, maestro. Buenas noches. noches. Gracias, maestro. Buenas noches, doctor.